No está basado en el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, que fue un libro tremendo, un éxito tremendo, porque allí el pastor Rick Warren habla acerca de la misión o del propósito de Dios para los cristianos, para la vida. Y de cierta manera tiene que ver, pero no lo basé en el libro, ¿no? Sino que necesitamos saber que la vida en Cristo tiene propósito. Amén. Que Dios nos creó con propósito. Y el vivir con un propósito nos llena de expectativa, nos llena de esperanza, nos da deseo de vivir, le da sentido a la vida. ¿Está bien? Hay personas que viven sin propósito. Hay personas que aún viniendo a la iglesia viven sin propósito, es lo más triste. Aún escuchando palabras de Dios viven sin propósito. Y al vivir sin propósito no tienen sentido en la vida. Y al vivir sin sentido en la vida han perdido la esperanza. Y entonces encontramos, si usted se pone a ver casos de suicidio, en donde muchas personas que se han suicidado dejan una nota y entre las cosas que más comunes que ponen es: no le hallo propósito a mi vida. Mi vida no tiene sentido. Por eso me quito la vida, porque mi vida perdió sentido. Pero si algo quiere Dios es darle propósito a nuestra vida. Si algo desea Dios es que nuestra vida sea una vida con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que les invito a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Gracia a vosotros y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ella se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Diga conmigo: preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, que ella pueda edificarnos, Señor, que podamos hablar de ella hoy, para que tu pueblo, Señor, salga de este lugar con propósito. En tu nombre te damos gracias. Amén. 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 Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, la razón por la que el hombre ha perdido su verdadero propósito es por el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos hablando de una vida con propósito. Estamos hablando de que Dios quiere que tu vida y mi vida tengan propósito. Pero no solo que tengan el propósito que nosotros les queramos dar, sino que el diseñador divino, ¿cuántos se sienten identificados con esa palabra? El diseñador divino. Amén. Yo hablo mucho del diseñador divino. ¿Saben por qué? Porque Dios no solo creó al hombre. Hay una teología o hay una creencia, creo que son los panteístas, no quiero que me hagan caso, pero en cuanto a la definición, pero sé que hay un grupo que cree que Dios creó el mundo. O sea, creen en Dios y creen que Dios creó el mundo, pero esta gente creen que Dios hizo el mundo y lo dejó a su merced. O sea, lo abandonó y lo dejó que funcionara conforme a las decisiones del hombre. Nosotros, a través de la palabra, conocemos que Dios hizo al hombre. Amén. Pero que también Él está interesado en el desarrollo y en el propósito que Él le diseñó para el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos hizo con propósito. Amén. Y nosotros necesitamos como cristianos entender que Dios tiene propósito para nuestra vida. Amén. Dios nos creó con propósito, nos dejó un libro.
un manual. Diga, un manual. Cuando usted compra un carro, en el portaguante de su carro hay un librito. Quizás usted nunca lo ha mirado, pero ahí dice para qué es cada botón. Quizás hay algún botón que nunca ha usado de su carro porque no ha leído el manual. Quizás usted, yo me acuerdo el carro anterior que tenía un botoncito que dice eco. Cuando tú aprietas ese botoncito, el carro economiza más. Pero a lo mejor tú ves el botoncito y si no lees el manual, o alguien te lo dice, y no lees el manual que dice, cuando tú aprietas ese botoncito, el carro ahorra más combustible, posiblemente usted ande disfrutando su carro y nunca le esté sacando la máxima economía, porque no sabe que ese botoncito al apretarlo te economiza gasolina. ¿Cuánto entienden? Porque hubo un diseñador, hubo alguien que creó este auto y puso esas cosas allí. Igual nosotros como seres humanos tenemos un diseñador divino. Tenemos a Dios que nos creó a su imagen y semejanza y creó el diseño y dijo, esto funciona así. Nosotros podemos desconocer e ignorar cuál es el diseño de Dios, pero Él nos dejó su palabra para revelarnos su diseño, para dejarnos saber cuál es su voluntad y cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile a tu hermano, tenemos propósito y tenemos el manual. Díselo, hermano. Yo sé que eso es un poquito pesado a veces, ¿eh? ¿A quién se lo digo? Dígaselo que está al lado. Si no, dígaselo por usted mismo. Si no, mira, si no tiene nadie al lado, usted dígase, tenemos propósito y tenemos un manual. Si no leemos el manual, vamos a desconocer el propósito. Amén. Pero yo no voy a abarcar toda la profundidad del propósito de Dios porque es muy grande. No puedo ahora en una media hora contarle todo el diseño. No puedo leer el libro completo, pero quiero enfocarme en 4 aspectos para los cuales el Señor nos ha diseñado. Amén. ¿Me siguen? Amén. Así que, primero, el Señor nos ha creado y uno de los propósitos fundamentales, o digamos que el propósito fundamental del ser humano es conocer a Dios. Amén. Amén. Lo voy a volver a repetir. Amén. El propósito fundamental del ser humano es conocer a Dios. Amén. Dice Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al que has enviado. Aleluya. Primer propósito, conocer a Dios. Conocer a Dios. Pero nosotros tenemos un concepto que quiero profundizar en este concepto de conocer a Dios. Conocer a Dios no es saber que Dios existe. Conocer a Dios no es haber escuchado hablar de Dios. Quiero decirle, ni siquiera es venir a la iglesia y escuchar, sí, Dios, sí, yo he escuchado al pastor hablar de Dios. Conocer a Dios es tener una revelación íntima de quién es Dios. Es creerle a Él. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea. Diga que crea. Que le hay. O sea, que Él está ahí. No solo que existe. Cuando dice que crea que le hay, no está diciendo, es necesario que crea que Dios existe. No, eso los panteístas y muchas otras religiones abstractas creen que Dios existe. El asunto no es solo creer que Dios existe, sino creer que le hay. Amén. Que está ahí para ti, que es accesible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solo es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Que Él tiene un premio, que Él tiene algo especial para aquellos que buscan relacionarse con Él. Cuando dicen amén. Amén. Así que si vemos lo más importante en el propósito del hombre es conocer a Dios. Amén. Al Dios verdadero. Amén. Si no conoces a Dios, perdiste tu propósito. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Al ser creados, decíamos el domingo pasado, que tenemos espíritu, alma y cuerpo.
Y ese espíritu anhela a Dios. Amén. Porque fue puesto ahí con propósito. Y el hombre necesita a Dios. A mí me encanta, y lo he repetido 1000 veces y lo seguiré repitiendo hasta que me muera, ese pensamiento de Pascal que dice: en el corazón del hombre hay un vacío en forma de Dios, el cual no puede ser llenado por nada creado, sino por el Creador. Y a este se conoce por la persona de Jesucristo. Me encantó desde la primera vez que leí este pensamiento, porque me explica que hay un vacío en el corazón del hombre que no puede ser llenado por nada. Diga nada. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Y mientras ese vacío no se llene, estoy viviendo sin sentido y sin propósito. Puedo ser rico, puedo hacer dinero y pensar que al hacer dinero voy a alcanzar mi propósito. Pero cuando llego a la cima, cuando ya lo tengo todo, encuentro que ese vacío sigue ahí. Porque ese vacío solo puede llenar Jesucristo. Puedo alcanzar muchas cosas, puedo graduarme en la universidad, y esas metas son buenas. Y Dios quiere que nosotros alcancemos metas también seculares, gloria a Dios. Pero no puede ser el propósito sin Dios, porque separado de Él nada somos. Separado de Él nada somos. ¿Cuántos están conscientes de eso? Amén. La razón por la que cuando leemos periódicos, revistas, vemos la televisión y encontramos artistas famosos llegando al punto del suicidio o de la drogadicción, es porque han buscado y buscado y nada los llena. Han vivido vidas de liberalismo sexual, han probado todo, han probado el dinero, la fama, la ropa, todo, y sienten que ese vacío no se llena, y como le falta a Dios, vienen a llenar ese vacío con la droga. Y entonces tú lees y dices: yo no puedo creer que este hombre con tanto dinero, con tan buena posición, con tanta fama, esté hundido en la droga. ¿Sabe cuál es la razón? Está buscando el propósito a la vida en el lugar equivocado. Porque el propósito de la vida es conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? No te estoy preguntando si has oído hablar de Dios. No te estoy preguntando si vienes a la iglesia a escuchar de Dios. Te estoy preguntando: ¿le crees a Dios? ¿Sabe que Él está ahí para ti? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Le traes tus problemas a Él? Y cuando no hay problemas, ¿también lo alabas a Él? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito de la vida es conocer a Dios. Cuando el hombre pecó, lo que sucedió, el gran desastre que sucedió, fue que se separó de Dios. Cuando el hombre pecó, el gran desastre que sucedió fue que perdió su intimidad con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la separación de Dios es muerte. Pero la reconciliación con Dios es vida eterna. Por eso es que este verso dice: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Esta es la vida eterna, porque la reconciliación con Dios es lo que nos restaura, es lo que renueva el propósito de nuestra vida. Y uno de los propósitos de nuestra vida es la vida eterna. Cuando dicen amén. Amén. Así que, ¿cuántos saben cuál es su mayor propósito en la vida? Conocer a Dios, tener intimidad con Dios. La palabra conocer en el sentido bíblico, en la historia bíblica, siempre tiene que ver con intimidad, más con que: hola, ¿cómo estás? A veces nosotros decimos, por ejemplo, yo vi una vez a Charles Stanley, un personaje que todo el mundo, la mayoría conoce. Yo vi una vez a Charles Stanley. Yo estuve en la iglesia de Charles Stanley. Entonces, yo les puedo decir: yo conozco a Charles Stanley. Pero eso es mentira. Yo no lo conozco. Porque yo nunca he conversado con él. Nunca he tenido una relación con él. Quiere decir que yo he oído de fulano de tal, pero yo no lo conozco. Nosotros en la fraseología humana entendemos como conocer a ver una persona, haberlo saludado una vez. ¿Cómo está? Ah, yo conozco a mi Italia. Sí, yo la vi en una fiesta el 24 de diciembre en tal lugar. Nunca hablé con ella. No sé sus gustos. Nice to meet you. Nice to meet you. Y ya, yo conozco a esa persona. Pero eso es una mentira. Tú no conoces a esa persona realmente. Job
Job decía, de oídas te había oído, pero ahora cuando tuve la experiencia, cuando pasé por la experiencia, mis ojos te ven. Conocer a Dios es tener intimidad personal con Él. Jóvenes, conocer a Dios no es porque tu papá es pastor, no es porque tu mamá y tu papá son líderes en la iglesia, no es porque mami y papi me traen a la iglesia. Conocer a Dios es que yo personalmente creo en Él, tengo una relación personal con Él, me agrada estar en su presencia, deseo conocer su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y junto a ese propósito es porque fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Fuimos creados para adorar a Dios. No hubo ningún amén, está bien. Fuimos creados para adorar a Dios. Cuando el Señor en Juan capítulo 4 dice, yo busco, no dice, yo busco gente que se vistan bien. Yo no busco gente linda ni fea, altos o bajitos. Gracias a Dios por eso. Gordos o flaquitos, a Dios eso no le viene ni le va. Yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoran. ¿Saben por qué? Porque el Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Yo te di vida. Mire, quiero decirle algo, la adoración es la respiración espiritual del hombre. No sé si entendió. Amén. La adoración suya a Dios es su respiración, es la respiración del alma. Cuando usted adora, usted le está dando gloria a Dios y Dios está enviando bendición sobre su vida. Esto es espiritual. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos en que usted está en la iglesia o en su casa o en el carro. No tiene que ser en la iglesia. No piense que es solamente en la iglesia. Porque muchas veces los mejores momentos con Dios no lo pasa usted en la iglesia. Los mejores momentos muchas veces están en su cuarto, o en el carro, o en el trabajo. Me acuerdo una parte fascinante del trabajo que yo hacía antes de ser pastor. Y es que muchas veces estaba en medio del monte, o del campo, o de donde sea, allá en Oviedo, en Guiniva, por allá, en una casa solo, en los palos de la casa, tirando cable. Y yo ponía la radio con alabanza, con mensajes, todo el tiempo. Yo tenía y eso, el primero que llegaba era el que ponía la música. Y yo trataba de llegar primero, porque si llegaban los plomeros americanos, ellos le ponían el robo aquel y aquello era morirse. Y yo ponía, y muchas veces estaba solo y ahí empezaba a alabar a Dios. Y muchas veces sentí la presencia del Señor allí, en medio del trabajo. Muchas veces escribí un mensaje allí en el trabajo. Muchas veces, ¿por qué? Porque Dios se revela en la adoración. Porque Dios fluye en la adoración. Es un respirar espiritual. Yo no se lo puedo explicar con palabras. Simplemente le digo que usted lo puede experimentar cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios. Por eso hay un coro que cantamos que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Eso no es una mentira, porque la presencia de Dios se manifiesta en la alabanza, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Amén. Y cuando nosotros le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, Dios fluye para nuestras vidas. Y ahí hay propósito. ¿Cuántos le hayan propósito a su vida? Amén. ¿Cuántos tienen propósito? Amén. Fuimos creados para buenas obras. Diga, para buenas obras. Para buenas obras. Nosotros los evangélicos tenemos un tema con las obras que a veces yo le tengo miedo, porque pensamos que podemos actuar mal y como quiera la gracia de Dios está sobre nosotros. No es bíblico. El propio Santiago, y ustedes lo saben bien, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar por mis obras mi fe. No sé cuántos entendieron. No se pueden desligar. La fe y las obras caminan juntas. Yo sé que la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero Dios ahí está hablando de la obra
de justificación o las buenas obras que nosotros podamos hacer para tratar de ganarnos el cielo. Y entonces ahí estamos descualificados todos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros somos tan perfectos ni tan buenos para ganarnos el cielo. Así que Dios tuvo que dar su vida, el justo por los injustos, como decía la palabra, el justo por los injustos. Pero ahora usted está en Cristo. Diga, ahora estoy en Cristo. Ahora yo estoy en Cristo. Y en Cristo Dios me da un propósito. Y fuimos creados para buenas obras. ¿Cuántos lo creen? Amén. Fuimos creados para buenas obras. Se lo voy a leer en la palabra. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Usted no se creó. Dios lo creó. Creados en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Jesucristo para buenas obras. Usted y yo fuimos creados para buenas obras. ¿Qué son buenas obras? ¿Entiende usted lo que son buenas obras? ¿Entiende usted que todo cristiano tiene propósito en servir? Hello. ¿Entiende usted que todo cristiano tiene propósito en amar? ¿Entiende usted que todo cristiano tiene propósito en edificar? Todo lo bueno, diga todo lo bueno. Todo lo bueno. Si usted está en Cristo, uno de los propósitos que Dios tiene para usted y para mí es buenas obras. Y lo entendemos, yo sé que lo entendemos. El asunto es al transferir lo que entendemos a la vida práctica. Hermano, si algo es importante en los creyentes es buenas obras. Eso es buenas obras. Ese amor que se desborda. Ese deseo de servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ese deseo de hacer el bien. Ese deseo de amar. Esa preocupación los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es importante? No solo es importante. No solo es importante. No, es que Dios te creó para eso. La palabra de Dios dice que Dios te creó para buenas obras. Muchas veces, hermano, se está manifestando hoy en el pueblo de Dios. Yo no sé aquí, pero lo he visto en otros lugares, en otros creyentes. Se está manifestando en el pueblo de Dios un versículo bíblico que dice: por la maldad de algunos, el amor de otros se enfriará. Ya no somos tan hospitalarios como antes. ¿Cierto? Ya no somos tan hospitalarios como antes. Ya no somos tan serviciales como antes. Ya no se ha perdido. Y yo no estoy hablando de mí ni de usted, estoy hablando en general de todos. Como que ten cuidado. Hay una desconfianza. Hay una maldad. Y no podemos negar que vivimos en el mundo de pecado, que vivimos un mundo abusador, pero en medio de ese mundo abusador, pecaminoso, aprovechado, Dios nos ha puesto para tener discernimiento, pero no podemos dejar de servir. Amén. No podemos dejar de hacer el bien. No hay justificación para no ser buena gente. Diga, yo quiero que usted me diga, ¿usted es buena gente? Mira a tu hermano que está al lado y le dice: ¿tú eres buena gente? ¿Cómo te perciben? ¿Cómo te percibe la gente? ¿Cómo te perciben? Porque esto no es lo que yo pienso. Porque uno de los propósitos de las buenas obras es el testimonio del cristiano. Yo puedo decir: yo soy buena gente. Yo puedo decirle: yo soy buena gente. Ustedes pueden creerme o no creerme. Pero si yo me creo que soy buena gente, el problema no es lo que yo creo. El problema es: ¿soy buena gente de verdad? No hablo de mí solamente, pregúntese para ustedes, gracias hermano. Pero realmente, ¿qué percibe la gente de mí? Hermano, a veces somos cristianos gruñones.
A veces somos cristianos problemáticos, conflictivos, poco serviciales, egoístas. A veces le damos más valor a las posesiones que a la gente. Recuerdo en una ocasión una experiencia que tuve con alguien que yo tenía buena amistad con esta persona, y es un cristiano y tenía buena amistad, y todavía tengo buena amistad, pero me decepcionó un poco, les confieso, porque no fui yo, fue la familia. Tuvimos un accidente con esta persona. Ella tenía un carrito nuevo y mi esposa en el parqueo de la iglesia dando marcha atrás le dio un golpe al carro. ¡Un carro! ¡Hello! Al otro día me llama el padre con una actitud tan hostil que no parecía un amigo, que no parecía un cristiano. Y no le voy a decir más allá porque para que ustedes no se decepcionen de los pastores. Me llamó con una actitud que yo nunca había visto esa área. ¿Por qué? Porque había un carro de por medio. Hello. Perdimos el testimonio, perdimos el amor, perdimos por un pedazo de metal. Que lo más lindo que vivimos en un país donde todo tiene arreglo, donde le quitaron el guardafango viejo, no, le pusieron uno nuevo, se lo pintaron del mismo color y quedó igualito, pero lo que había en el corazón ya le salió, aunque el carro le quedó igualito. Yo no sé cuánto entienden, pero a veces por cualquier basura material perdemos el testimonio. Porque nuestra reacción habla de quién realmente somos en nuestro interior. No es que yo diga yo soy buena gente. No, es que cuando tenga que reaccionar, reaccione como una persona que lleva buenos frutos. Porque para eso fuimos creados. Que demos testimonio con las buenas obras. Que seamos realmente hospitalarios. Que realmente tengamos ese deseo de si una persona le hace falta un plato de comida, usted se lo dé. Amén. Y se lo dé de corazón. No como el cuento que yo siempre les cuento. De aquel amigo que daba un ray y después quedaba el ray. Sí, mi hermana, como no. Yo la llevo, como no. Mañana estoy ahí para el appointment. Y cuando tocaba decía, yo vivía en su casa. Cuando tocaba decía, esta vieja se piensa que yo soy taxista. ¿Cómo entienden? Es hacerlo de corazón. No es hacerle el ray y llevar las manos y estarme recondenando por dentro. No, cuando usted sirva sienta gozo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me da de servir a esta hermana, de servir a este hermano. Señor, qué bueno que yo puedo hacerlo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Usted fue preparado para buenas obras. Usted fue creado para buenas obras en Cristo Jesús. Para amar, para servir, para respetar, para ayudar. Respetar, diga respetar. ¿Sabe qué parte de las buenas obras es respetar? La individualidad, el temperamento. No respetamos lo suficiente. Porque cuando usted... Le voy a hacer una historia. ¿Puedo? Ya me dio permiso ya. Tienes 1 minuto para la historia. Eso es lo bueno de tener el micrófono. Yo recuerdo, hermano, estoy padeciendo de una enfermedad que se llama Alzheimer prematuro. Que mi esposa me puso. Yo recuerdo un muchacho que fue invitado a predicar y hablaba hace poco de eso. Un miércoles a dar el estudio. Y en su estudio él tenía el concepto de que al pastor de la iglesia había que decirle pastor, que no se le podía decir su nombre.
mi cuñado. Y yo nunca le había dicho pastor, yo siempre le he dicho Edra, pero con respeto. Pero siempre le dije Edra, nunca le dije pastor. Claro, si estoy dirigiendo en el culto, yo estaba dirigiendo el culto y decía, ahora el pastor va a pasar por los anuncios. Pero en nuestro trato personal, debajo del púlpito, yo le digo y siempre le he dicho Edra. Y entonces este hermano, el miércoles predicando, dijo que era una falta de respeto decirle el nombre al pastor, que había que decirle pastor. Y entonces cuando se acabó el culto, porque yo, si usted me dice pastor, yo no me pongo bravo. Pero si me dice David, tampoco, porque a mí me gusta el nombre mío. Me gustó, mi papá me lo puso, mi mamá. Así que cuando yo llego, se acaba el servicio, yo le digo al hermano, mira, yo no creo que sea una falta de respeto que yo le diga a él, por la confianza que hay. No creo que sea una falta, que llegue al punto donde sea una falta de respeto. Está bien, todo se quedó ahí. Pero con el tiempo, hermano, me doy cuenta que este hombre que había dado el mensaje, le decía pastor, pero no lo respetaba. ¿Saben por qué? Porque este hombre, por detrás, estaba haciendo una campaña. Y estaba hablando mal del pastor por detrás. Mira, si usted quiere, dígame David, pero no hable mal de mí por detrás. ¿Qué más falta de respeto? Hello. ¿Dónde están acá? Entonces, a veces pensamos que el respeto es de frente. Que el respeto es cuando yo le digo, mi hermano, Dios te bendiga. Ay, qué respetuoso es el hermano. No, mi respeto es cómo yo hablo de él, cómo yo lo trato a él, el concepto que tengo de la persona. Ese es el respeto. Porque si no, entonces todo es fachada. Y este hombre, bueno, terminó yéndose y no pudo llevarse a nadie de nuestra iglesia, pero trató. Terminó abriendo una iglesia y se llevó 16 miembros de otra iglesia. El tremendo respeto que tiene por los pastores. Es la hipocresía. ¿Se dan cuenta? Usted y yo fuimos creados para buenas obras, para amarnos, para respetarnos, para dar testimonio de que realmente estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para servirnos unos a otros. Amén. El que no sirve, yo no sirve. Amén. Gloria a Dios. Por último, hermanos, para terminar, fuimos creados para disfrutar de las promesas de Dios. Ah, me hubiera gustado un gran amén ahí, porque esta parte es gloriosa. Fuimos creados para disfrutar de las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? 3.565 promesas. Wow. 3.565 promesas hay en la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1:4, el versículo que leímos dice, mediante ellas nos han sido dadas, yo quiero que usted lo diga conmigo, preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. A mí me encanta los libros de Pedro. Los dos libros de Pedro me encantan. Yo me edifico. En él nos han sido dadas grandiosas y preciosas promesas. Y si algo Dios quiere es que nosotros disfrutemos las promesas del Señor. Recuerdo un himno que decía, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ellas en la dura lid me sostendrán y triunfar podremos contra el mal. Las promesas del Señor. Él prometió que viene por nosotros. Amén. Él prometió que tenemos vida eterna en Él. Él prometió que hemos sido lavados. Él prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que si nosotros le pedimos, Él nos escucha y nos responde conforme a su poder y su voluntad. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando yo conozco las grandiosas promesas del Señor, yo vivo con un propósito, con una esperanza viva. Como dice Pedro, diga esperanza viva. ¿Sabe que hay gente que tiene esperanza? Muerta. ¿Sabe qué es esperanza muerta? Cuando usted espera algo que no le han prometido. Hello. Usted conoce mucho de promesa y de confianza y de esperanza. Yo tengo la esperanza de que mi mujer, de mi esposa, esté conmigo hasta que yo me muera o ella se muera.
que le toque primero. Pero no dures tanto. Porque un día ella me prometió, hello, y yo le prometí también, en la enfermedad o en la salud, en la riqueza o en la pobreza. Entonces hay una promesa de por medio. ¿Cuántos están casados aquí? Hay una promesa. Y yo tengo una esperanza en esa promesa de que ella me va a aguantar aunque me ponga bien. Ay, Dios. Aunque me enferme, aunque pierda el trabajo y no haya dinero, vamos a luchar juntos. ¿Por qué? En la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad, en la abundancia, en todo momento hay una promesa. En el matrimonio hay una promesa. Diga, hay una promesa. Cuando usted toma un avión, usted no va a pensar que el avión lo va a llevar para Cuba. Dios nos libre. Si usted va para Nueva York, usted sabe que ese avión lo va a llevar para Nueva York. ¿Por qué? Porque usted tiene una promesa en un ticket que dice From Orlando to New York. Y cuando usted se monta, usted confía en que ese aparato tiene todas las condiciones, que el hombre tiene toda la preparación. ¿Usted confía o no confía? Y si usted no confía, no se monta. Porque es un riesgo tremendo montarse ahí. Usted anda a miles de pies por encima de la tierra. Usted confía en que están las condiciones creadas y usted tiene una esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Llegar a su destino. Llegar a New York. O a Puerto Rico, cuando viaja a Puerto Rico, a donde sea. Ahora, igual es la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tenemos en la palabra es porque Él nos ha prometido. Y lo que Él nos ha prometido, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen? Nosotros cantamos un himno, un coro que dice: Dios de pacto que cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Diga, Él cumple sus promesas. Entonces, uno de los propósitos que yo tengo como creyente es disfrutar las promesas que Dios me ha dado. Vivir en la esperanza. Una esperanza viva. Ahora, tenga cuidado, y voy a hacer un punto aquí, porque hay gente prometiendo cosas que Dios no ha dicho. Hello. ¿Oigo? Hay gente prometiendo cosas que Dios no ha dicho, y esa esperanza no va a tener recompensa. ¿Por qué? Porque si Dios no lo dijo, Dios no está comprometido. ¿Saben? Hay gente prometiendo cosas que Dios no ha dicho. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Venga acá. Que usted va. El Señor no dijo eso en ningún momento. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dice en su promesa: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la promesa? ¿Que deje de sufrir? No, que confíe. Que confíe que yo estoy contigo todos los días. Que en medio de la lucha, en medio de las pruebas, yo estoy contigo. Esa es la promesa. Amén. Lo que Él prometió lo cumple. ¿Cuánto dice? Amén. Amén. Nosotros necesitamos entender que Dios tiene propósito. Diga, Dios tiene propósito. Dios quiere que lo conozcamos a Él. Dios quiere que lo adoremos a Él. Dios quiere que hagamos buenas obras. Y Dios quiere que disfrutemos sus promesas. Una cosa que no soporto de escuchar de un cristiano, sobre todo los jovencitos, una cosa que no soporto escuchar, una cosa que tenemos que borrar de nuestro vocabulario: estoy aburrido. ¿Cómo que se dice en inglés? Bored. ¿Sabe que eso es pecado? ¿Sabe que es pecado decir eso? Porque si Dios lo creó a usted con propósito, ¿qué usted hace aburriéndose? Hay tantas cosas que hacer y tú tienes tiempo para aburrirte. No se aburro. No se aburro. Gracias, mi hermano. No es conmigo, ¿no? No te aburras, no se aburro. Disfruta las promesas del Señor. Siempre hay algo, y si no tienes nada que hacer es que Dios te está dando un chance para que descanse. No seas mal agradecido. Entonces cuando estás tranquilo en la casa, que no hay nadie y todo está en paz y no hay nada, usted tiene un chance para disfrutar la soledad y la tranquilidad. Disfrútelo. I'm bored.
No tengo nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Ponte a leer la Biblia. Ponte a orar, ponte a adorar. Vete al internet y busca un estudio bíblico. Con un libro bueno que te edifique. No tienes que estar aburrido. Ve para afuera, ponte a dar una vuelta a la manzana para que te ejercite. Tantas cosas que hacer. El hombre no tiene tiempo para aburrirse porque el tiempo no alcanza. El ser humano no puede, el cristiano, no, los que se aburren son los que viven sin propósito. Los que no saben qué hacer con su vida, los que no tienen sentido. Los cristianos no nos aburrimos nunca, siempre estamos busy. Si no, coge el televisor y ponte a ver una película bonita. Siempre hay tiempo para disfrutar la vida y las promesas del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No diga más, estoy aburrido, porque es pecado. Créeme, es ser mal agradecido del tiempo que Dios te ha regalado. Yo lo creo así. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque el tiempo Dios nos lo regaló. Y hay gente que quisiera tener más tiempo. Y hay gente que quisiera tener un momento en que puedan sentarse y descansar. Y usted cuando Dios le da el chance de sentarse y descansar, entonces dice, I'm bored. Cuando Dios quiere que usted disfrute las promesas del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay una esperanza, diga, hay una esperanza. Una esperanza viva. Una esperanza viva. Porque cuando Cristo promete, Él cumple, y esa esperanza es viva. Vivimos con una expectativa. Hay razón para vivir. Vivimos con una esperanza. Pablo no se concentraba. Si estaba en la cárcel, a él no le importaba. Si estaba en el palacio del rey, no le importaba. Donde quiera que estaba, Pablo era el mismo. ¿Sabe por qué? Porque él vivía con una expectativa de la esperanza que tenía en Cristo Jesús, de las promesas que Dios le había dado. Y eso le bastaba para vivir con propósito. Y las circunstancias no determinaban su estado de ánimo. Las circunstancias no determinaban su propósito, porque el propósito fue determinado por Dios mismo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos en pie.